Buenas tardes, bienvenidos a la sala de conferencia virtual de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy tenemos la suerte de contar con Víctor Fernández Correas y nos va a hablar sobre la batalla de Múrber y su contexto histórico. Sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que tenemos capacidad organizativa en 28 provincias de España, en prácticamente toda América, Bélgica, Filipinas y cada vez en más países donde llegamos con la hispanidad, ¿no? Muchísimas gracias a todos y voy a dar paso a Matías Noguera, que va a presentar al ponente. Cuando quieras, Matías, gracias. Buenas noches, amigos. Bueno, pues vamos a ver, me toca la suerte de presentar a una persona con la que ya de entrada, en las pocas palabras que he intercambiado con él al principio, me siento muy identificado, aunque solo sea por eso de que se dedica a tantas cosas que me recuerdan también a mi propia vida. Como decimos, amigos, pues se trata de Víctor Manuel Fernández Correas. Él es una persona que, fíjate, se define a sí mismo como un hombre con suerte. Yo, como le he comentado hace un ratico, creo que más que suerte es que tiene mucho trabajo detrás de sus manos y de su cabeza. Pero bueno, como tiene tantas cosas, este extremeño de Cáceres, pues yo casi me atrevería a decirle como presentación que él mismo nos diga las novelas que has escrito, pues empezando por la de la conspiración. ¿Tienes algo, Víctor, tú? Lo primero, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder participar en este evento que estáis organizando, en esta serie de charlas que lleváis organizando desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues lo que te decía, un hombre con suerte, sí, yo lo dejo ahí. La primera novela fue La conspiración de Yuste, que se editó en el año 2008 por parte de la Esfera de los Libros, que era un homenaje al emperador Carlos V en esos meses antes de morir, cuando decide retirarse al monasterio de Yuste. Luego, posteriormente, en 2012, Temas de Hoy, el entonces sello del Grupo Planeta editó La Tribu Maldita, que es una historia de una tribu Homo heidelbergensis que vivió hace 450.000 años allá en la Sierra de Atapuerca, y era una novela basada en las peripecias, y más que en las peripecias, en las investigaciones y en los estudios del equipo investigador de Atapuerca. En O sea, 2018 me o sea que desligué. son gente incluso más vieja que yo. Eh, Son bastante. Eso es es que ni siquiera hablaban, emitían sonidos guturales, y además el equipo investigador de Atapuerca en este sentido tiene muy investigado y muy estudiado el aparato fonador de aquella especie de homínido. Y de hecho, a modo de curiosidad, solamente vocalizaban tres vocales, la A, la I y la U, y con eso hacían sus sonidos para entenderse, hacerse entender y comunicarse. Luego en 2018 se editó la tercera novela por una editorial pequeña de Barcelona, Versátil. Ahí sí que hice una especie de pausa en la novela histórica pura y dura, y me decidí por escribir una historia que se desarrolla entre el año 52 y el 53 del pasado siglo. Esta novela se llamaba Manuel, y es una novela que transcurre durante los últimos meses de negociación del el protocolo para la instalación de las bases militares norteamericanas en España. Es una novela que narra pues esa España que, como decía, había empezado a amanecer con una trama policíaca, la trama militar, otra trama relacionada con el Partido Comunista, y por fin en 2022 volví de nuevo a la novela histórica, y además volví con un personaje que lo reconozco abiertamente, por el que siento fascinación, que es Carlos I de España y V de Alemania. Y esa novela es Mühlberg, que narra pues esa batalla que aconteció a orillas del río Elba y que terminó de manera feliz para sus intereses. Y también puedo adelantar que en el mes de mayo verá la luz una nueva novela histórica, y de esa pues ya habrá tiempo de hablar. Pues otro personaje en el cual también vas por delante de mí, porque yo estoy escribiendo ahora algo precisamente sobre el hijo de tu héroe, sobre Felipe II. O sea que estoy en ello, ya sé, cuando pueda ya se conocerá. Y bueno, pues yo creo que con esto definimos bien el personaje que tenemos delante de nosotros. Me parece que con esto podemos darle entrada ya directamente y que empiece su ponencia, que tengo la sensación de que va a ser muy, muy amena. Muchas gracias.
Las gracias a vosotros, insisto, y bueno, yo lo único que pretendo es que lo pasemos bien y sobre todo que tengamos un rato entretenido y si podemos además aprender cosas de historia con una precisión. Yo no soy historiador, para empezar, soy novelista, soy periodista, pero aparte en mis ratos libres escribo novelas, bien, mal, bueno, me apaño para teclear 4 cosas y bueno, pues al final se publican, pero en absoluto soy un historiador, soy, eso sí, un apasionado de la historia, sobre todo me encanta la historia de este país, de la que no solamente soy un fan, sino que creo que está todavía un poquito desaprovechada y tenemos tantos acontecimientos y tantas historias que no han visto la luz que ojalá Matías, todas las personas que estén en la sala que tengan ánimo de escribir se animen porque tenemos mucho que contar y sobre todo mucho de lo que estar orgullosos de una historia que, pues eso, como por ejemplo la que voy a contar y sobre lo que voy a hablar esta noche, hay que determinar que tenemos una historia de la que podemos presumir y sobre todo que podemos y debemos contar. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y creo que no vamos a tener muchos enemigos en lo que vamos a ver esta noche, porque me parece que todos somos unos apasionados. Algunos, como te digo, bueno, yo siempre he estado más enfocado en el tema de la historia antigua, de romanos y especialmente cartagineses y estas cosas, pero desde que estoy metido más bueno, gracias a Héroes de Cavite, en el tema de la historia de España, estoy absolutamente fascinado. Así que, pues, adelante. La idea de la charla de esta noche es contar o hablar del contexto histórico de la batalla de Mühlberg. Ahora, así, a bote pronto y con un cañonazo, ¿realmente se puede hablar de una batalla? ¿La batalla de Mühlberg fue una batalla de verdad? Pues hombre, por ejemplo, si hacemos caso a Sir Charles Oman, que tiene un libro titulado A History of the Art of the War, pues dice que Mühlberg no puede ser considerada una batalla como tal, sino que más bien habría que hablar de una destrucción de un pequeño ejército a manos de otro más grande en el curso de una sorpresa y una lucha a la cara. Ya está. Según Sir Charles Oman, Mühlberg no sería una batalla, sería esto. Si lo vemos en perspectiva, pues podría tener razón, porque lo que está claro es que el momento esencial de la batalla es el cruce del río Elba. Y eso fue posible gracias al golpe de mano de un grupo de soldados y la consecuente persecución y destrucción del ejército enemigo por parte de la caballería principal, en este caso de la caballería del ejército de Carlos V. Así que, como diría Jack, vamos por partes. Lo primero es que cruzar un río siempre ha sido algo complicado. Ha sido una de las operaciones militares más complejas por todo lo que conlleva, que si la construcción de un puente de barcas o la construcción de un puente con elementos que permitan el paso o cualquier tipo de actividad que permita salvar la distancia que hay entre una orilla y otra. En segundo lugar, y es uno de los hechos que determinó la batalla de Mühlberg, que además es a lo que hace referencia Sir Charles Oman, es que al final hubo una arrolladora carga por parte de la caballería imperial que se produjo en el bosque de Lochauer Heide y que supuso el fin de la batalla. Claro que aquí vienen luego ya las interpretaciones. Juan Federico de Sajonia lo que hizo fue refugiarse en ese bosque, primero porque se sentía en inferioridad de condiciones con respecto a la caballería de Carlos V que iba a la zaga, y en segundo lugar porque pensaba que si conseguía resguardarse en el bosque y pasaba la noche, al día siguiente tendría tiempo suficiente para llegar a Wittenberg, que estaba a unas cuantas leguas de distancia, y allí le estaba esperando un ejército lo suficientemente numeroso para poner por lo menos en dificultades al ejército de Carlos I de España y V de Alemania. No lo sabremos nunca, porque evidentemente la batalla concluyó allí, concluyó en ese bosque, y ahí se terminó la historia. Para Juan Federico de Sajonia, del que luego hablaremos posteriormente, y también para Carlos I y V de Alemania, que logró no solamente una victoria rotunda, sino también motivo para que luego Tiziano le pintara un cuadro precioso que podéis ver en el Museo del Prado y que merece mucho la pena ver. ¿Fue una victoria de Carlos V? A ver, sí y no. Sí, ¿por qué? Porque Wittenberg, evidentemente, era la capital de Sajonia, que es a donde se dirigió de inmediato una vez conseguida la victoria,
en la batalla de Milva, y además no solamente era el reducto de Juan Federico, sino que además era el núcleo principal de los rebeldes. Así que, con el ejército de Juan Federico ya derrotado, prácticamente Wittenberg estaba al alcance de la mano, prácticamente voy a decir que ya era suya. ¿Pero qué pasa? Que Wittenberg en ese momento estaba defendida por la mujer de Juan Federico, por Sibila de Cleves, que no estaba dispuesta en absoluto a rendir la ciudad, ni harta de orujo pensaba rendirse a las tropas y a los ejércitos de Carlos I de España y V de Alemania. Carlos V estaba claro que lo que no quería era plantarse delante de las murallas de Wittenberg y dedicarse a un largo y tedioso asedio que iba a saber cómo iba a terminar. Así que lo que ordenó fue de inmediato juzgar a Juan Federico. Juan Federico de Sajonia tenía que ser juzgado. ¿Por qué? Porque era una medida de presión. Era una forma de decirle a Sibila: si no te rindes, te voy a mandar la cabeza de tu esposo en un paquete y verás que tonterías las justas. Al mismo tiempo, mientras Carlos estaba escuchando a algunos de sus generales para ver qué hacían con Juan Federico de Sajonia, por otra parte estaba la parte alemana de sus aliados, entre ellos Mauricio de Sajonia, que estaban intentando persuadirle para que respetara la vida de Juan Federico. En el caso de Mauricio estaba clarísimo, porque este príncipe iba a ser el gran beneficiado de la pérdida de territorios y rentas de su primo. Porque una cosa que sucedió con este hecho de la batalla de Mühlberg es que se enfrentaban dos primos, como eran Mauricio de Sajonia y Juan Federico de Sajonia, dos representantes de dos líneas de la misma familia, y de lo cual hablaremos posteriormente, y como resultado de la batalla, uno de ellos, Mauricio de Sajonia, se hacía con los títulos y propiedades del otro, de Juan Federico. Y lo que quería evitar Mauricio era que ante sus nuevos súbditos no fuera visto como el que había sido el encargado de ejecutar a su primo, o a Juan Federico. En definitiva, finalmente, Juan Federico, Sibila y los protestantes cedieron por su parte. Carlos V se hizo con el poder, se hizo con la ciudad de Wittenberg, y la entrada se produjo pocas semanas después, en mayo de 1547, y en todo momento se mostró no solamente atento a Sibila, sino que incluso, y aquí viene una de esas partes que la leyenda ha intentado desvirtuar, que fue el momento en el que Carlos V se encontró ante la tumba de Lutero. Martín Lutero, de que también hablaremos, el gran hereje, ese personaje que había hecho estallar por los aires la paz política, social y religiosa en Alemania, y ante las voces de quienes le pedían que quemara los restos de Lutero, pues dio o pronunció una de esas frases que han quedado para la historia: ha encontrado su juez. Yo hago la guerra contra los vivos, no contra los muertos, lo cual pues también demuestra que Carlos V era un hombre de valores y que contra los vivos, lo que fuera, pero que los muertos bastante tienen ya cuando están muertos y que por tanto había que dejarlos en paz. Decía antes que había sido una victoria. Sí, aparte de la entrada en Wittenberg, la victoria en la batalla de Mühlberg trajo consigo el llamado interín de Augsburgo, que duró entre 1548 y 1555, y que fue una especie de tiempo muerto entre protestantes y católicos, y una paz transitoria que voló por completo 8 años después, en 1555, debido primero a la hostilidad de Francia, que estaba de nuevo rearmándose para hacerse con el milanesado, y por otra parte con la presión de los otomanos, que volvían otra vez a atacar desde sus posiciones. Y en ese momento Carlos V, aparte de que ya estaba rumiando el hecho de abdicar y de dejar el poder, vio que no había más remedio que optar por esto, y con la paz de Augsburgo en 1555 lo que había ocurrido anteriormente terminó. Y es lo que decía antes: por una parte, esa victoria en la batalla de Mühlberg, pues sí, le permitió disfrutar de una efímera victoria, pero 8 años después no tuvo más remedio que ver que lo que había sido una victoria se había convertido en una victoria amarga, porque todos sus deseos de paz y de intentar apaciguar la situación alemana habían quedado ahí, nada más. Así que, una vez analizado todo este contexto, pues esto, como decía Alaska, ¿cómo pudisteis hacerme esto a mí? Como hubiera cantado Carlos V. Pues, ¿de dónde viene todo esto?
O sea, ¿de dónde se puede decir que... ¿Por dónde empieza todo? ¿De dónde comienza este proceso de revolución, entre comillas, que sucedió en Alemania y que terminó en estos 2 años, 1546 y 1547, que dio lugar a la guerra de Esmalcalda, que concluyó con la batalla de Mühlberg? Pues esto empieza en 1517 y, si me permitís, os voy a enseñar una foto. Perfecto. Bueno, pues este hombre es Johann Testel. Ya diréis, ¿y quién es Johann Testel? Pues vamos, como diría aquel, vamos por partes. Ya, vamos a analizar quién era Johann Testel. Lo primero, decía que en 1517 la tradición cuenta que un monje llamado Lutero pues clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Otros dicen que fue en la iglesia del castillo. Realmente esto no queda claro, porque no son pocos los que dicen que una cosa y otra fue invento de Philipp Melanchthon, que fue el amigo y sucesor de Lutero. ¿Por qué? Porque evidentemente nadie fue testigo del suceso. Philipp Melanchthon, desde luego, no fue testigo del suceso y Lutero ya estaba muerto, por lo tanto tampoco podía desmentir lo que ocurrió en ese momento. Es un hecho que Melanchthon incluyó en el prólogo del segundo volumen de las obras completas de Lutero, allá por 1546. Lo que está claro es que esas 95 tesis provocaron un cisma completo. ¿Por qué? Básicamente, por resumir la cuestión, porque en la Iglesia pues, la figura de Alejandro VI, la figura del Papa, se caracterizaba por una especie de preeminencia de lo mundano sobre lo religioso. Y no eran pocos los que consideraban que había tirado por los suelos la figura papal. En segundo lugar, los monasterios y los conventos se habían llenado de gente sin ningún tipo de vocación. Evidentemente, lo que les interesaba por encima de todo era comer, vivir, subsistir. Y eso llevó a que hubiera un clero sobreabundante y muy ocioso. Y en tercer lugar, había una especie de resentimiento por parte del campesinado, un resentimiento bastante grande de ese campesinado contra la iglesia que aborrecía un tanto el régimen feudal. A esto hay que añadir ya otro elemento clave, como es que en 1505 Julio II inicia la construcción de la Basílica de San Pedro. Y para ello, pues promete indulgencia plena para quienes colaborarán con las obras. Esta iniciativa, puesta en marcha por Julio II, fue seguida por su sucesor, León X. ¿Y qué pasa? Pues que en Alemania la venta de las indulgencias se hizo cargo de ellas Alberto de Brandeburgo, que era el arzobispo de Magdeburgo y de Maguncia, que además era uno de los 3 principales electores eclesiásticos. Alberto había contraído una gran cantidad de deudas con los Fugger, con los famosos banqueros que también luego apoyarían económicamente y con los que se endeudaría el emperador Carlos V, por lo que evidentemente al ver que Julio II permitía indulgencia para quienes colaboran con las obras, pues se abrazó de manera entusiasta la venta de las indulgencias. Y aquí es donde aparece la figura que os he enseñado antes de Johann Testel. ¿Por qué? Porque Johann Testel era el subcomisario de la venta de indulgencias en Magdeburgo. Y eso a Lutero le provocó una urticaria importante, por decir, un enfado morrocotudo, porque Testel tuvo conocimiento de una cosa llamada instructo sumaria, que regulaba la venta de las indulgencias para obtener una mayor recaudación. ¿Y cómo se hacía? Pues como si fuera un mercado. ¡Indulgencias va! ¡Indulgencias va! Se iban vendiendo las indulgencias a grito pelado, como si fuera una feria. Entonces, claro, Martín Lutero eso no lo consintió y escribió una carta destinada a Alberto de Brandeburgo muy sosegada, en el que hacía referencia a esas 95 tesis de lo que él consideraba pues, que estaba siendo una manera un tanto, digámoslo, no demasiado bien vista de esas indulgencias. Además, hay que tener en cuenta una cosa, que es que Lutero nunca sospechó que su actuación, lo que estaba haciendo, tendría tanta resonancia. Pero sí, en 1517 se puede decir que Lutero encendió la mecha de una especie de nacionalismo alemán. ¿Por qué? Pues hay un autor, que seguramente algunos conoceréis, que es Lucian Febre, que dice que en 1517 Alemania tampoco era un país como tal, sino que tenía una serie de cultura, los pueblos tenían unos usos, tenían unas costumbres, una forma de ser, una manera de pensar, hablaban dialectos parecidos.
Sí, formaban una nación en sentido medieval, pero muy distinta a lo que es la nación contemporánea en el término de fuerte Estado-nación centralizador. Alemania, además, no tenía soberanía nacional y tampoco tenía rey. Había un imperio, había un emperador, pero un emperador que era un cargo electivo, que estaba sujeto a una serie de votos de los distintos príncipes y ciudades alemanes, y con la elección de Carlos V se pudo ver que tanto unos como otros, pues evidentemente se dejaban influir por quien más pagara. De hecho, Carlos V pudo ser emperador gracias a los sobornos que recibieron algunos de estos príncipes electores. Luego había pues ciudades como Habsburgo, Nuremberg, Colonia, Leipzig, donde el desarrollo urbano, la expansión económica y comercial, pues hacía que fueran ciudades fuertes y que vivieran aisladas unas de otras. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que nos encontramos a un país dividido política y moralmente. Además, Carlos V carecía del poder efectivo y los príncipes y las ciudades, pues poco más que se preocupaban por salvaguardar su independencia y por acrecentar su poder. Además, también pues, la primera etapa de su reinado, pues Carlos V, el ideal era de intentar buscar ese sueño erasmista de unificar políticamente Europa bajo la soberanía de un mismo emperador, y esto pues, estaba un poquito lejos de lo que consideraban los príncipes alemanes, que tenían entre sí pues, una serie de disputas políticas. También estaba el tema de los territorios, de unos ocupando unos, otros ocupando otros, etc. En definitiva, vieron en Lutero una vía de escape, vieron en Lutero una opción de cómo conseguir una especie de independencia, o más que independencia, una marcha hacia una liberación del emperador, que es el que hacía la amalgama de todo ese conjunto de territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, ¿qué pasa? Que a Lutero le cita León X, le dice que acuda a Roma porque tiene que responder de la acusación de herejía que se ha hecho contra él. Y claro, Lutero se vuelve el asunto y recuerda lo que le ocurrió un siglo atrás a Juan Hus con ocasión del Concilio de Constanza y dice que no. Por recordar a Juan Hus lo quemaron en la hoguera. Y Lutero, temiendo que pudiera ocurrir lo mismo, dijo que no. La subida de Carlos V al trono del Sacro Imperio Romano Germánico en 1520 pues, lleva consigo que León X emita una bula, que es la bula Exsurge Domine, que Lutero directamente quemó públicamente en Wittenberg. Y en esa bula lo que se le exigía es que se retractara de 41 tesis bajo la pena de excomunión. Lutero respondió quemando la bula, así que el 31 de enero de 1521 Lutero fue excomulgado y declarado hereje de manera oficial. Aquí es donde aparece, voy a volver a compartir la pantalla. Aquí es donde aparece una segunda figura destacada. Bueno, pues ese es Juan Federico de Sajonia. Juan Federico de Sajonia es el tío, mejor dicho, Federico de Sajonia es el tío de Juan Federico. Y gracias a Federico, Lutero tuvo la oportunidad de defender sus ideas en la Dieta de Worms, celebrada en 1521 con un salvoconducto que le concedió el mismísimo Carlos V. ¿Pero qué pasa? Que Lutero se negó a retractarse. En consecuencia, el edicto de Worms lo declaró proscrito y prohibía tanto la lectura como la difusión de sus obras. Y entonces, en su viaje de vuelta a Wittenberg, sufrió una especie de simulacro de secuestro por parte de Federico de Sajonia. Durante los 10 meses siguientes se alojó en la fortaleza de Eisenach, donde aprovechó para traducir, entre otras cosas, la Biblia alemán. Luego regresó a Wittenberg, se casó con Catalina Bombora, que era una monja católica que se convirtió en protestante y que después ayudó a fijar los matrimonios de clero. Y el tiempo fue pasando y en 1524 nos encontramos con una ola anticlerical que se extendió rápidamente por Alemania. Entre otras cosas, la expansión demográfica, la presión tributaria y la reforma provocaron una serie de guerras campesinas entre 1524 y 1526. En un principio, Lutero demostró que se mostraba solidario con estos movimientos, pero tras una serie de masacres, en especial una que hubo en Weinsberg en 1525, donde fue brutalmente ajusticiado el gobernador de esta ciudad, se dio cuenta de que el luteranismo no podía ser un movimiento popular, sino que había que intentar darle un matiz más importante, y empezó a convertirse en un movimiento de culto para los potentados y sobre todo para los príncipes electores y las ciudades.
Todo esto fue creando un caldo de cultivo en contra de una figura clave, que era Carlos V. Primero fue la Liga de Torgau en 1526, formada por Felipe de Hesse y Juan Federico de Sajonia, que era una especie de respuesta para impedir la herejía luterana que había firmado, entre otros, pues Alberto y el duque de Sajonia. Luego, en 1529 y en 1530, Carlos V pues, instó a los miembros del imperio a cumplir lo dispuesto en el Edicto de Worms, pero evidentemente carecía del poder necesario para forzar a los protestantes a cambiar su actitud. Por cierto, que lo de protestantes viene precisamente porque en 1529, en la Dieta de Espira, 6 príncipes protestantes y 14 ciudades libres protestaron por la proscripción impuesta a Lutero. Por eso, a partir de ese momento, se les llama protestantes. Y llegamos a 1530, que es uno de los momentos cumbre de todo este caldo de cultivo que dará lugar 16 años después a la Guerra de Esmalcalda, como es el nacimiento de la liga que le da nombre, la Liga de Esmalcalda. Entre el 22 de diciembre y el 31 de diciembre de 1530, varios príncipes pluraluteranos se reunieron en Esmalcalda y allí nació esta liga. Y es una liga que nace con un objetivo claro, que es defender sus privilegios y luchar contra el emperador. Y sus creadores fueron Felipe de Hesse y Juan Federico de Sajonia. Y lo cual ya viene a dar muestra clara de que el imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, estaba completamente fracturado. Por un lado estaba la Liga de Esmalcalda, aglutinada por los protestantes, y por el otro lado estaba Carlos V con el apoyo de católicos y algunos protestantes. Protestantes y católicos llevaban tiempo intentando dirimir este escenario en la celebración de un concilio. Además, Lutero había sido uno de los primeros que pidió la celebración de un concilio, pero entre unas cosas y otras, ese concilio fue finalmente el que se celebró entre 1545 y 1563, el concilio de Trento, aunque para esas fechas, para 1545, la celebración de un concilio llegaba bastante tarde. Se celebraron diferentes dietas, la dieta de Ratisbona en 1541, la dieta de Espira en 1544. No voy a ahondar mucho más en el desencuentro entre protestantes y católicos, porque sería pues, repetir desencuentros que hubo tanto en unas como otras. Llegamos a un momento clave, que es en 1544. ¿Y por qué en 1544 es un momento clave? Primero, porque Carlos V logra la paz con Francia a través del Tratado de Crépy. Ahí ya se encuentra con que ese foco que siempre le ha mantenido inmerso en diferentes enfrentamientos con Francisco I, pues queda libre. ¿Y eso qué supone? Pues que se puede dedicar con más ahínco, o puede por lo menos prestar atención a ese foco que es el de los protestantes en Alemania. Y ese es el momento en el que Carlos V empieza a aglutinar un ejército para luchar contra los protestantes, y ese ejército es el que finalmente, una vez que terminan las diferentes disquisiciones que se desarrollaron en la Dieta Ratisbona en 1546, termina con la Guerra de Esmalcalda y con las dos campañas que se desarrollaron. La campaña del Danubio en 1546 y la campaña del Elba en 1547. Son dos campañas, además, que no tiene que ver nada la una con la otra. En la campaña del Danubio, la de 1546, se puede decir que es una especie por parte del ejército de Carlos V y sobre todo del duque de Alba, es una especie de ir siendo un poquito conservador a ver por dónde salían los protestantes. Hay un episodio fundamental que es el asedio de Ingolstadt, que ocurre en agosto de 1546 durante un día, un ataque que sufren los imperiales que duró horas, y estuvieron los protestantes machacándolos a base de disparos de cañón, pero sin desgastar y sobre todo sin hacer ningún tipo de mella en la moral de los católicos. Con el invierno llegó una especie de momento de apaciguamiento, y en el comienzo de 1547, ya con una serie de disensiones que sufrió el ejército de Juan Federico de Sajonia, con esa merma de hombres por parte de su ejército, que se quedaron sin los refuerzos que preveía para luchar contra el emperador, Carlos V, sobre todo el duque de Alba ve que está en una serie de condiciones para plantear una batalla abierta contra el ejército protestante y encontrar el momento justo para
para asestarle el golpe definitivo que llegaría, como he dicho y como sigo insistiendo durante toda esta charla, en ese 24 de abril de 1547, que es la batalla de Milberg. Hay un detalle importante y es el que me he referido antes. Antes os he dicho que hay dos personajes claves en esta situación, que son Juan Federico de Sajonia y Mauricio de Sajonia. Ambos eran primos, pero lo de llevarse bien como que no. Eran miembros de una misma familia, pero que formaba parte de dos ramas. Esta familia estaba formada por dos ramas desde el año 1485, perdón, con la llamada partición de Leipzig, con una dinastía sajona que era la de los Wettin, de tal manera que con esa partición había dos primos, Ernesto y Alberto, y en ese momento Ernesto se quedó con el título de príncipe elector, mientras que Mauricio quedó con el rango que tenía simplemente de elector. De tal manera que Juan Federico era de la rama ernestina y Juan Federico era el que detentaba el título de príncipe elector. Mauricio simplemente era el elector, y esto os acordáis que era como el Leitnogut, aquel famoso personaje de los cómics, quiero ser visir en lugar del gran visir. Pues lo mismo, Mauricio quería ser príncipe elector en lugar del príncipe elector que era su primo Juan Federico de Sajonia. Esta circunstancia fue la que aprovechó precisamente Mauricio de Sajonia para aliarse con Carlos V en víspera de la guerra de Esmalcalda, antes de la campaña del Danubio en 1546, ¿a cambio de qué? A cambio de que si derrotaban a su primo, si derrotaban a Juan Federico, ¿quién se quedaba con los títulos? ¿Quién se quedaba con las propiedades? Mauricio de Sajonia. Evidentemente era una forma de jugar a ganador, aun sabiendo que Mauricio de Sajonia era protestante, pero prefería apoyar a Carlos V, evidentemente, porque lo que le interesaba eran los títulos y las propiedades de su primo. Además, para enmarañar aún más las cosas, os habla antes de una figura que es Felipe de Hesse, que fue uno de los fundadores de la Liga de Esmalcalda junto a Juan Federico de Sajonia. Bueno, pues Felipe de Hesse era el suegro de Mauricio de Sajonia. Por lo tanto, aquí tenemos un cacao de familias, de unos que quieren una cosa y de otros que quieren otras, que la verdad pues es bastante bonito. Os decía antes que Juan Federico de Sajonia, pues con la derrota en la batalla de Milberg, el que se quedaba con sus títulos era Mauricio de Sajonia. Mauricio de Sajonia se había aliado con Carlos V por interés, y evidentemente el interés lo demostró cuando años después, en 1552, estuvo a esto de atraparlo en Innsbruck, en ese 1552, una noche aciaga para el emperador, que tuvo que huir deprisa y corriendo, y se puede decir que con lo opuesto. En esa noche, cruzando los Alpes en medio de una noche aciaga, acompañado de los pocos sirvientes que tenía a su alrededor, intentando que no le atrapara Mauricio, lo cual pues hubiera sido una vergüenza absoluta y sobre todo una situación bastante delicada, viéndose atrapado por quien había sido uno de sus aliados años antes en esa campaña, tanto de la del Danubio como la campaña del Elba durante la guerra de Esmalcalda. En definitiva, pues con todos estos condicionantes llegamos al momento clave, y el momento clave es el 24 de abril de 1547, que es cuando se produce la batalla de Milberg, cuando acontece la batalla de Milberg, aunque realmente la batalla comienza la tarde anterior. El 23 de abril, cuando a media tarde, valga la redundancia, Bernardo de Aldana, que es un capitán de una compañía de arcabuceros a caballo, informa a Carlos V que han encontrado al ejército de Juan Federico de Sajonia asentado junto a la orilla del río Elba, a unas 3 leguas de distancia. En ese momento se produce una reunión de urgencia y a medianoche el duque de Alba decide marchar hacia el lugar con un destacamento de caballería y con la infantería. Entre el lugar donde estaba asentado el campamento de Carlos V y el lugar donde habían descubierto el de Juan Federico, había una distancia de unas 3 leguas aproximadamente, unos 18 o 20 kilómetros según las leguas, porque aquí, como depende si es legua castellana, legua alemana, pues hagamos una idea de unos 20 kilómetros de distancia que había que recorrer para llegar a una situación que era a ver cómo hacíamos frente, o a ver cómo hacían los imperiales frente al ejército de al ejército de Juan Federico de Sajonia. ¿Qué pasa? Que llegan a la orilla del río Elba y se encuentran con que en ese momento, a esas alturas del mes de abril,
al lugar donde han llegado, el río Elba tiene unos 300 pasos de distancia. Entre una orilla y otra hay 300 pasos de distancia. Y no solamente hay 300 pasos de distancia, sino que el río lleva mucha cantidad de agua. No solamente lleva mucha cantidad, sino que arrastra sedimentos, arrastra piedras y crea un bravido considerable. Y otro hándicap, y es que cuando llegan en ese momento sobre las 4 de la mañana a las orillas del río Elba, hay una niebla muy grande. Hay muchísima niebla y no se ve nada. Así que haceos la idea de esos soldados que llegan allí a orillas del río Elba y en medio de la niebla escuchan el bramido del río, el ruido del agua, de los sedimentos que arrastra. Claro, eso es como es un ruido que suena y que causa impresión. Hay un libro interesantísimo que aprovecho para enseñaros, que es este que podéis ver aquí. Es el diálogo de la... A ver si se ve aquí. Es el diálogo de la vida del soldado. Es uno de los libros que utilicé para escribir la batalla de Mühlberg. Y en uno de sus momentos, su autor, Diego Núñez de Alba, hace referencia a cómo es el instante en el que llegan los soldados imperiales, los soldados del duque de Alba, y dice lo siguiente. A los 24 de abril, víspera de San Marcos, el sol salió algo oscuro y tan colorado que no parecía sino que mostraba la mucha sangre humana que aquel día se iba a derramar, y por tal pronóstico lo tuvieron algunos que afirmaban poderse bruscamente creer que la naturaleza tiene muchas veces cuidado de poner en las criaturas insensitivas manifiestos indicios de alguna venidera muchedumbre de muerte de hombres como de sus criaturas más preciosas. Imaginaos a esos soldados allí, en medio de la niebla y escuchando el ruido del río y sobre todo viendo que tienen que cruzar ese río porque el ejército de Juan Federico de Sajonia está acampado en la otra orilla, está al otro lado del río. En ese momento, el duque de Alba ordena a un destacamento de jinetes húngaros que tome el camino de Torgau. Torgau se encontraba a unas leguas de distancia y ese destacamento, cuando llega a Torgau, lo que hace es encaminarse directamente, marchar, cabalgar hacia Mühlberg. Y a mitad de camino se encuentra con una partida enviada por Wolf von Schomberg, que era un mariscal, el mariscal que tenía en ese momento el príncipe elector Juan Federico de Sajonia, que puso un aviso a los suyos. Evidentemente nos estaban atacando. Al llegar al campamento, buena parte del campamento en ese momento estaba en una misa que había ordenado Juan Federico de Sajonia, se da cuenta de que les van a atacar. Y aquí es donde se produce uno de esos momentos que te revela lo curiosa que es la historia. Wolf von Schomberg tenía claro que el ataque que venía desde Torgau no era más que una maniobra distractoria, que el verdadero ataque estaba delante, estaba en la otra orilla, mientras que Juan Federico de Sajonia pensaba que el verdadero ataque es el que estaba viniendo por el costado de Torgau y que lo que tenían delante era simplemente una maniobra de distracción por parte del ejército dirigido en ese momento por el duque de Alba, por Fernando Álvarez de Toledo. Pero lo que tenía era claro, había que cruzar el río. Os he dicho que el río tenía 300 pasos de distancia en ese momento. Además, no había ningún tipo de puente ni de forma de salvarlo porque algunos de los soldados de Juan Federico de Sajonia la noche anterior lo que se habían encargado es de derribar cualquier tipo de puente o derribar cualquier tipo de unión entre orilla y orilla. Y además, otro hándicap, y es que el ejército del duque de Alba traía consigo un puente de barcas que era demasiado estrecho, demasiado corto y no permitía la unión de una orilla a otra. Y había que salvar esos 300 pasos. Y aquí es donde aparece uno de esos personajes que la historia pues, le dota de un papel, entre comillas, estelar, siendo un personaje casi anónimo y que no aparece en demasiados libros de historia, que se llama Bartel Strauchmann. Bartel Strauchmann, es un lugareño de Mühlberg, es un habitante de Mühlberg y además si tenéis la oportunidad de acudir allí a este pueblo alemán hay un museo precioso que es el Museo Mühlberg 1547 y os vais a encontrar con que la visita la realiza el propio Bartel Strauchmann. Bueno, también os vais a encontrar con que quien hace el papel de Bartel Strauchmann es una mujer, esas cosas que tienen los alemanes. Pero bueno, allí Bartel Strauchmann hace la visita, hace los diferentes recorridos por las diferentes salas del museo y Bartel Strauchmann es una figura clave porque va a traicionar a sus vecinos. Va a permitir el paso
del ejército de Duque de Alba, del ejército de Carlos V, de una orilla a otra, para atrapar a Juan Federico de Sajonia. Y lo va a hacer por pura venganza. ¿Por qué? Porque el día anterior, algunos soldados de Juan Federico le robaron 2 caballos. Estamos hablando de que en el siglo XVI 2 caballos eran muy importantes para, por decir, vitales para realizar las labores de campo. Encontrarte sin esa herramienta para trabajar, evidentemente, pues suponía un grave contratiempo. ¿Qué pasa? Pues que cruza el río y se encuentra de bruces con una partida de imperiales que le llevan delante del Duque de Alba, y ni corto ni perezoso, Bartel Stroessmann le dice a Fernando Álvarez de Toledo que él sabe, que él conoce un sitio, que él conoce un vado por el que puede pasar la caballería, por el que puede pasar el parte del ejército, y de esta manera atacar al de Juan Federico de Sajonia. Y el Duque de Alba le dice: primero, vamos a ver si es verdad lo que estás contando, y en caso de que sea cierta la información, pues yo sabré recompensarte de la manera que lo considero oportuno. Esa partida constata que sí, que hay un paso por el que se puede cruzar en un momento en un lugar de ese paso, la profundidad es relativa, pero el resto se puede acometer sin ningún tipo de dificultad, y por lo tanto consideran que es factible cruzar el río por ese lugar. ¿Qué le pide a cambio Bartel Stroessmann? Pues lo que le habían robado la noche anterior: 2 caballos. Y el Duque de Alba le da 2 caballos, y aparte de esos 2 caballos también le concede una recompensa en forma de 100 ducados de oro, que evidentemente pues, le vinieron muy bien a este lugareño. Decía que la clave era encontrar un vado, pero también había que intentar buscar una manera de cruzar a la otra orilla. Y aquí es donde se produce otro de esos momentos que la historia destaca, y más que la historia, una serie de personajes que han pasado a la historia por ese momento que protagonizaron ese 24 de abril de 1547. Y es el momento en el que Sancho Dávila, que entonces era un simple capitán, se presenta ante el emperador y le pide permiso para, junto a una serie de hombres, lanzarse al río y apoderarse de las barcas del ejército de Juan Federico de Sajonia. Sancho Dávila es uno de los soldados más legendarios de la infantería española. Luego también hay que recordar su época en Flandes, la famosa furia española de Amberes de 1534, su toque de Granada, y luego la vuelta junto al Duque de Alba para la conquista de Portugal, y esa forma tan dramática que tuvo de morir por culpa de las complicaciones de una herida por culpa de una coz de caballo. Decía que Sancho Dávila se presenta delante del emperador y le dice que si le da permiso para que una serie de soldados se lancen al río y se apoderen de las barcas. ¿Por qué? Porque Juan Federico de Sajonia, acuciado por ese ímpetu de los imperiales, que se lanzaban los soldados al río para disparar sus arcabuces y sus mosquetones, que tampoco es que tuvieran mucha distancia, pero evidentemente asustaban, empezaron a prender el puente de barcas que traían consigo. Y estos soldados vieron que era la única opción que tenían de construir y de ampliar el suyo para poder cruzar a la otra orilla. Esos soldados, entre unos 10, 12, según las diferentes fuentes, se lanzan al río con las espadas en la boca, a nado por esas aguas frías y que rugían como un millón de abejas, y que además arrastraban una corriente inmensa, y logran apoderarse de esas barcas que todavía no habían resultado incendiadas para traerlas a su orilla y terminar de construir el puente que traían consigo para poder cruzar a la otra orilla donde estaba el ejército de Juan Federico de Sajonia. 10, 12 soldados, y entre ellos uno que pasaría a la historia como uno de los soldados más legendarios que haya parido este país, que haya parido este imperio, que es Cristóbal de Mondragón. Que además hay una curiosidad: Cristóbal de Mondragón con el tiempo se convirtió no solamente en soldado de leyenda, sino en el comandante Mondragón, que prácticamente desarrolló buena parte de su vida en Flandes, y hasta el punto de que puede presumir, y esto es un detalle curioso, lo que son las cosas, de tener 2 calles a su nombre en 2 poblaciones holandesas, en 2 poblaciones de los Países Bajos, como son Groenlo y Maastricht. Si vais tanto a Groenlo como a Maastricht, os vais a encontrar una preciosa calle que se llama Mondragón-Straat. Y además con unos letreros que, si os metéis en Google y tecleáis Mondragón-Straat, vais a encontraros con que tanto en Groenlo como en Maastricht están allí esos letreros que indican que hay una calle que se llama Mondragón-Straat. En definitiva, tanto por el vado
que reveló Bartel Straussmann, como por el puente de barcas que comenzaron a construir gracias a las barcas aprendidas por soldados como Cristóbal de Mondragón, el ejército imperial pasa a la otra orilla. Y aquí viene otro de esos momentos que también la historia pues, te demuestra que las cosas tienen también su miga. Juan Federico de Sajonia, no voy a compartir pantalla porque si no la voy a leer y vamos a montar aquí otro lío de consideración. Juan Federico de Sajonia era una persona que se cuidaba. Podríamos hablar de un tipo, si os metéis en Google vais a ver cualquier pintura, es una persona obesa. Es una persona que podría estar tranquilamente entre los 120, 130 kilos y habitualmente se desplazaba en carro. Durante esos meses, tanto de la campaña del Elba como de la campaña del Danubio, se solía desplazar en carro, pero ese día le dio un ataque de dignidad y decidió hacerlo a caballo. Claro, entre que Wolfgang von Schönberg fue herido durante las escaramuzas que mantuvieron imperiales y protestantes a orillas del Elba y que no había a quien determinarle la dirección de su ejército, decide que sea Hans von Ponickau, que es su chambelán, el que se encargue de organizar la retirada. Y la retirada fue un completo desastre por su organización y segundo, porque evidentemente si tu líder, si tu principal figura, en este caso Juan Federico de Sajonia, decide montar a caballo y ese caballo, pues con esos 120, 130 kilos encima, más la armadura que también tenía su peso, el caballo bastante tuvo con intentar llegar hasta donde pudiera y no llegó muy lejos, sino que llegó a ese bosque del que he hablado al comienzo de esta charla, que es el bosque de Lochaber-Heide, donde tanto la caballería imperial como la infantería lograron hacer una maniobra envolvente y atraparon al príncipe elector, a Juan Federico de Sajonia, que posteriormente, pues, cuando todo parecía que iba a ser decapitado, pues esa decapitación se computó por una pena de prisión durante una serie de años para Carlos V decir aquello de vine, vi y Dios venció una vez cruzó el río Elba y pudo decir que había derrotado a los protestantes en esa batalla de Mühlberg acontecida el 24 de abril de 1547. Una batalla que algunos consideran que no tuvo ningún tipo de importancia en cuanto a lo que es la guerra en sí, porque prácticamente esa guerra se va a decidir en su favor, otros dicen que esa batalla pues, tuvo su importancia, pero lo que queda claro es que es una de esas fechas no solamente importante, sino que es una fecha que quedó grabada a fuego para Carlos V hasta el punto de que le pidió a Tiziano que le pintara un retrato. Un retrato ecuestre en el que aparece vestido con sus armas, en el que se recuerda esa gran gesta, pero además es que hay otra anécdota y es que el encuentro con Tiziano ya está urdido previamente. ¿Por qué? Carlos V, además, en la novela es un pasaje de cuento, era una persona que después del fallecimiento de su esposa, de la emperatriz Isabel, se volvió una persona melancólica, una persona muy reservada, prácticamente apenas hablaba, una persona que su estado anímico era un estado casi depresivo. Y lo que más ansiaba era tener un retrato de su amada, es un retrato de Isabel. Pero ¿qué pasa? Que tenía un retrato con él, tenía un retrato consigo que siempre llevaba, pero que no tenía la nariz que le recordaba a Isabel. Y entonces aprovechó la ocasión de encontrarse en aquellas tierras tan cercanas a Italia para pedirle a Tiziano que volviera que acudiera a verlo y no solamente encargarle este cuadro, este retrato ecuestre vencedor en la batalla de Mühlberg, sino que además le retocara la nariz a su amada, a la emperatriz Isabel, en un retrato que es el que se puede ver, una copia, la tenéis en el Monasterio de Yuste, y es un retrato en el que aparecen los dos pues, esos, personajes que siempre hemos tenido en la memoria. Y espero que, bueno, pues he intentado contaros en la medida de lo posible que fue un hecho que siempre se ha destacado como la victoria más importante, el momento más glorioso de la vida de Carlos V, como fue esa batalla de Mühlberg, y ese es el motivo de esta charla. Y bueno, si os ha entretenido, pues mira, encantado de haberlo conseguido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. La verdad es que, bueno, en las fechas en las que estamos es normal hacer conferencias de tercios, ¿no? A finales de enero. Y bueno, pues la verdad es que es un acierto traerte a la sala de conferencias de la asociación porque
Bueno, es un tema bueno, que la mayoría conocemos, pero no a lo mejor en mi caso, por ejemplo, en profundidad, ¿no? Y te agradezco por la información porque, como ya he dicho en alguna otra ocasión, pues todas estas batallas, ojalá que algún día lleguen al cine, ¿no? Alguna serie sobre, por ejemplo, bueno, serie ya hubo, pero bueno, una película sobre Carlos V, sobre la vida de Carlos V, o sobre determinados momentos de la historia, y este es uno, ¿no? La historia de Murray. Y bueno, voy a dar paso a Matías, que ha levantado la mano. Pueden ir levantando la mano quien quiera hacer preguntas al ponente. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero comentarle a Víctor es que pierda cuidado por si no, desde luego no nos has aburrido en absoluto, eso ya te lo garantizo, Ay, muchas gracias. porque, porque ha sido así. Hacer un poquito de comentario, porque al principio de tu ponencia has dicho una cosa, no se sabe muy bien, o algo así, ¿no? No se sabe muy bien cómo empieza todo esto. Me ha venido a la memoria un consejo, una frase consejo que me dio uno de los jefes más listos que yo he tenido en mi vida, el último de ellos antes de que yo me independizase, y que decía algo así, me decía, mira, Matías, nunca olvides una cosa, el mundo no funciona por esto, se retocaba la frente, el mundo funciona por esto. Ojo, pero esto no es el corazón, es la cartera, ¿eh? Entonces, realmente, ¿por qué empiezan las cosas? Porque siempre por cuestiones económicas. ¿Por qué empieza la reforma protestante? Bueno, pues empieza por muchas cosas. Razones tenían más que suficientes. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, porque los católicos de aquel momento, anda, que no tenían pan ni con qué comer, ¿no? Otra cosa es que luego esto derivar en lo que derivó y bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero en fin. Hay así una cosa que te agradezco porque precisamente has comentado algo que me ha llamado mucho la atención. Yo visitando Maastricht precisamente vi la calle Mondragón y claro, como en ese momento no tenía una explicación de por qué, pues lo atribuí lógicamente a cualquier cosa de cualquier bajo que hubiese estado por allí y ahora, pues gracias a ti me acabo de enterar. Y sí quería hacerte una preguntita, por favor, porque vamos a ver, tú hablas, claro, lógicamente, de cuando ya en esta época estamos hablando de una región realmente rica, realmente potente económicamente. ¿Y qué tipo de relación le atribuyes tú, si es que lo has investigado, con la famosa Liga Hanseática que estuvo funcionando unos 200 años antes aproximadamente Pues y mira, que fue el motivo de todas las riquezas? no lo investigué, fíjate. Pero imagino que, evidentemente, hay alguna razón porque los comerciantes de las ciudades que había antes, pues una de las salidas al mar que tenían era precisamente aquella. Y conforme fueron pasando los tiempos, tanto las riquezas que provenían del Oriente como las que provenían del Occidente recién descubierto eran notorias, eran importantes. Y la Liga Hanseática imagino que sí que desempeñaría algún tipo importante en esas transacciones que realizaban, tanto por un lado como por otro, pero hasta el punto de saber cuánto era su relación, eso sí que no lo llegué a investigar. Sí, bueno, realmente pasó como 200 años antes y sí, pues como casi siempre que se deja el libre comercio, pues fue una fuente de gran riqueza para toda aquella zona. Y bueno, pues luego como casi siempre, pues donde está el dinero, pues también están los conflictos. Es que eso siempre ha sido así. Y además, teniendo banqueros como tenían tan poderosos y tan deseosos y codiciosos como fueron, entre otros, los Fugger, siempre tiene que haber motivos de polémica. Yo no tengo ahora mismo otra pregunta, salvo porque desde luego, vamos, me ha encantado tu ponencia, eso sí. Os voy a enseñar una cosa que he visto por aquí que me han mandado un mensaje y creo que está presente uno de una persona que vamos, si me observáis, os voy a enseñar una sorpresa. A veces te preguntan que cómo te metes en la piel de los personajes para escribir una novela, de qué manera te documentas, no solamente te documentas, sino también cómo vives las sensaciones de los personajes. Claro, a la hora de escribir una novela sobre el soldado de los tercios, tienes que vivir como un soldado de un tercio, tienes que sentir como un soldado de un tercio y sobre todo tienes que experimentar lo que experimentaban los soldados de los tercios. Y la mejor manera de experimentar lo que experimentaban los soldados de los tercios es vestir como vestían los soldados de los tercios. Es un morrión, además es un morrión
de hierro, es una maravilla. Y además de una ocasión me lo puse simplemente por el hecho de saber que experimentaban esos soldados y qué sentían con él. Y, hombre, pues esas experiencias, a la hora de trasladarlas al papel, de poner negro sobre blanco, vienen bastante bien. Sí, a mí no me cabe ninguna duda. Sí, y además yo como motero que soy estoy acostumbrado a ponerme cascos de otro tipo, eso sí. Se me olvidó enseñaros una curiosidad, y es que a la hora de, tú lo sabes bien, Matías, a la hora de escribir novelas, pues tienes que documentarte. Uf, Y hay un libro que me sirvió bastante para escribir esta novela y es una maravilla que conseguí gracias, es una recomendación de Babette Weber. Babette Weber es la directora del Museo Libre 1547 y es este libro, en un perfecto y comprensible alemán, sí, claro. que me tradujo una amiga. Y es además es un libro muy interesante porque aparecen las confesiones de Juan Federico de Sajonia ante el tribunal formado por los generales de Carlos V que lo condenaron a ser decapitado y que luego esa pena fue conmutada por la de prisión. Y te ofrecen la otra parte, te ofrecen la visión de la otra parte contendiente en este caso, que es la del ejército protestante, y vienen informaciones bastante notorias de hasta qué punto no solamente las disensiones, sino las tiranteces y los celos que había dentro de los príncipes protestantes y entre los propios miembros de su ejército, pues fueron otra de las remoras que les provocó la situación a la que llegaron de derrota. Sí, sí, Ay, claro, ay. vamos a ver. Yo también tengo Míralo, el mío. míralo. Este lo tengo que tener a lo mejor unos 14 años, tiene unos 14 años y esto pesa un disparate. Lo compré como, a ver, hace 14 años los eventos estos recreadores no estaban de moda y yo lo compré pues, no sé si en Toledo, en Extremadura, me parece que en Toledo, un poco como adorno, ¿no? Si eso tenía que haber pensado haberlo comprado pues algo más ligero, porque esto pesa. Es que pesa, ¿eh? Es que pesan. Sí, es que no habían inventado la fibra de carbono todavía, parece ser. Y lo bueno del mío es que tiene, por dentro tiene cuero que amortigua, pero claro, es que llevar eso durante días y días de campaña tenía que ser, vamos, merecían todo el reconocimiento. Pues una pregunta, a ver, ¿cómo se cambia en aquellas sociedades que eran tan religiosas de la noche a la mañana de ser católico romano a ser protestante? ¿Cómo se cambia de la noche a la mañana? Te levantas un día, y más que en aquellos tiempos, pues hoy en día hay muchas aficiones y bueno, pues, pero en aquellos tiempos la religión era un pilar básico de la vida de las personas, ¿no? ¿Cómo se cambia de la noche a la mañana, ya que te has metido también muy en los personajes y tal? ¿Cómo sucede eso? Buena pregunta es, Ángel. Yo imagino que es una mezcla de todo. Es una mezcla de interés político, interés religioso, interés social, interés económico, y todo eso esa amalgama de intereses son las que hacen que cambies no de ideas, sino que cambies de manera de ver la vida, que cambies de todo aquello que anteriormente defendías, sea algo que odies, sino que te intentes alejar lo máximo posible y defender algo que es completamente lo contrario. Yo creo que es un proceso evolutivo. Hay que tener en cuenta que desde que se produce ese momento de Lutero, que es en 1517, hasta que llegamos a la conformación de la Liga de Esmalcalda, que es 1530, estamos hablando de que son 13 años. En 13 años da tiempo para que ese caldo de cultivo sea más grande, bulla ese sentimiento, no me atrevería a decir nacionalista, pero sí un sentimiento de identificación con algo. ¿Con qué nos identificamos? Con una manera de ver la vida, con una manera de ver las cosas, con una manera de pensar, con una manera de creer, con algo que nos haga que nos liberemos de aquello que consideramos que no nos pertenece, que no sea nuestro, porque Carlos V siempre se ha pensado que Carlos V era elegante, no era alemán, no es una figura que les venía impuesta y que fue elegida por una serie de príncipes y de arzobispos y de ciudades a los que sobornó
Si no hubiera sido Carlos, hubiera sido Francisco I el que hubiera sobornado por ese cargo, que es el de emperador del Sacro Imperio Germánico, pero que pagaron pero se pagaba por detentar ese honor, por detentar ese cargo, pero que era un cargo que con el paso del tiempo, pues muchos vieron que no tenían nada que ver con ellos, que era una cosa que les venía impuesta y que posiblemente, pues ese pistoletazo que fue ese monje llamado Martín Lutero que vio una rendija por la que colar una serie de ideas que fueron prendiendo y que fueron abriendo la grieta, y a partir de ahí esa grieta se fue haciendo más grande, más gente empezó a ver que esa grieta podía separarles de algo en lo que no querían, y a partir de ahí pues seguramente se conformaría lo que dio lugar a ese momento definitivo que fue el de la paz de Habsburgo en 1555 hasta llegar a lo que aconteció hace pocos años, porque prácticamente la separación prácticamente fue hasta, creo recordar que hasta 1999, cuando realmente se determinó ese periodo de ese cisma, pues se solucionó, pero que ha sido muchos siglos de dos partes incondadas que no encontraban arreglo. Sí, yo pienso, no sé si estáis de acuerdo, yo pienso que por lo que pregunta Ángel, de cómo pasan las cosas, por qué se pasa de una cosa a otra, de una religión a otra, de un movimiento a otro. Bueno, yo creo que en realidad lo que pasa aquí, a los que somos aficionados a la historia lo vemos con una cierta asiduidad, de que claro, el problema es que cuando te pones a leer historia, pues tú una cosa que ha pasado en 200 años lo lees en media hora. Si no te metes muy profundamente en los temas, pues tiendes a pensar, sin darte cuenta, de una manera casi involuntaria, bueno, de que las cosas, pues bueno, pues pasan así, pero es que no pasan así. Vamos a ver, lo que se sabe, y esto sí que creo que lo tenemos un poco todos por la mano, es que, vamos a ver, la rebelión, vamos a llamarlo así, de Lutero, no fue ni muchísimo menos la primera herejía que surgió en el mundo católico. Ya han habido muchas antes. Pero, ¿qué ocurre? Pues que esa tuvo, vamos a llamarlo así, la suerte de contar con el que en ese momento los príncipes alemanes les venía muy bien y aprovecharon la figura de Lutero. Y un poco como dice el refrán, entre todos la mataron y ella sola se murió. ¿Cómo empiezan las cosas? Pues bueno, pues casi siempre empiezan, vamos, yo por lo que he podido ver, como digo yo, lo que más me ha interesado siempre es la historia antigua bueno, ¿cómo empiezan los católicos? Pues cogiendo todo el dinero de saquear los templos paganos. ¿Cómo empiezan los protestantes? Pues cogiendo todo lo que saqueaban de las iglesias católicas. ¿Cómo empiezan después los anglicanos cuando Enrique VIII monta su religión porque tenía ganas de encamarse con Ana Bolena? Pues por quitándose la ropa, o sea, las iglesias cristianas. Y así todo. Es que en realidad casi siempre es todo lo mismo. Es lo que comentaba mi jefe. El corazón no, la cartera. Hay que encontrar a la figura que sepa llevar él. Bueno, María Palma pregunta que cuáles fueron las pérdidas para el ejército imperial de Carlos a consecuencia de la batalla. A ver, ahí hay diferentes fuentes, porque aquí hay que tener en cuenta que depende de cómo cuente cada cual la feria. Hay fuentes que dicen que no fueron más que 30, hay otras fuentes que amplían ese número a algún centenar, y poco más. Si miramos en el bando contrario, pues estamos en lo mismo. Hay algunos que exageran y que llegan incluso hasta la exterminación completa del ejército de Juan Federico, otros que dicen entre 2.000 y 3.000 bajas. Pero claro, como digo, siempre depende de según las fuentes. Lo que se suele manejar, pues eso, que el ejército del emperador Carlos V no tuvo un número excesivo de bajas. Si nos atenemos a un número más o menos certero, computando todas las fuentes, quizá entre 50, 100, 200 soldados, mientras que el de Juan Federico de Sajonia pudiera estar esa cifra entre los 2.000, 3.000, 3.500 soldados. Por lo menos lo que cuentan las diferentes crónicas es que la carnicería del bosque de Locharujaide fue eso, una auténtica carnicería, además que incluso al día siguiente el suelo se encontraba alfombrado de cadáveres, de restos de ropas, de restos humanos, o sea que aquello fue una auténtica carnicería.
Vale, muchas gracias. Y vamos a ver, al fin y al cabo, el mapa de aquella época determina el mapa de la Alemania actual, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una serie de zonas en Alemania que son católicas y otras son protestantes, ¿no? O sea que al fin y al cabo, lo que se hizo ahí en aquel momento, en 10, 12 años, ha seguido inalterable a lo largo de la historia hasta ahora, ¿no? Bueno, a lo mejor con el tema de la expansión de la Segunda Guerra Mundial, que hubo muchos refugiados de Alemania, bueno, muchos de las zonas que perdió Alemania, tuvieron que refugiarse en lo que le quedaba del resto de Alemania, pues a lo mejor ahí pues habría algún movimiento o habría sitios donde a lo mejor conviven católicos y protestantes, ¿no? Pero no sé, también a lo mejor estaría interesante ver, al fin y al cabo en España tenemos una percepción porque o somos católicos o somos ateos, no hay, no estamos divididos, por así decirlo, ¿no? No sé si tú habrás llegado a percibir cómo se ve un país partido religiosamente por la mitad, o a lo mejor antes sí tendría su importancia y ahora no la tiene. No sé, eso sí lo has percibido. La verdad es que las veces que he estado en Alemania, tampoco he hecho incursiones, no he hecho visitas a demasiadas iglesias, pero no se constata que haya esa separación o ese sentimiento de pertenencia a un credo o a otro. Hay un pueblo que defiende unos valores, que defiende unas ideas, pero no es algo que digas provoca enfrentamiento o provoca tensiones entre unos y otros. Yo, por lo menos, las veces que he estado en Alemania, eso sí que no lo he visto en ningún momento. Y he estado en Berlín, he estado en Múnich, he estado en Dresde, o sea, he estado en varias ciudades, tanto del norte como del sur, y en ningún momento he visto algo como para decir es una situación complicada o es una situación que en cualquier momento aquí puede derivar en un conflicto o son tiranteces que si explotan pues pueden tener consecuencias importantes. ¿Has sentido cuando se estaba ahí preguntando por la batalla un interés en los lugareños por relanzar un poco esa historia o Sí, por... sí, es lo que comentaba antes. El Museo de 1547 no solamente es una exposición permanente que se puede visitar y que se puede disfrutar, sino que además una semana al año, que es la semana que corresponde justamente con la conmemoración de la fecha del 24 de abril, se realiza una serie de recreaciones históricas que recuerdan no solamente la batalla, sino cómo era el modo de vida, cómo eran los usos, las costumbres, de qué manera se sentía la época, y la verdad es que lo siguen celebrando de una manera bastante notoria. Además hay participación española, o sea, realmente lo viven con mucha naturalidad. Es un episodio de la historia y es un episodio que recuerdan. Es un episodio que recuerdan porque forma parte de la historia de Alemania. Y una manera de recordarlo es con acontecimientos como recreaciones históricas o como un museo en el que puedes conocer todo lo relacionado con esa batalla que aconteció a 3 4 kilómetros del lugar donde se levanta el museo. Esa Además zona, es curioso porque he visto vídeos, he visto fotos que además me ha pasado Babette y te encuentras, pues eso, los recreacionistas vestidos de una manera primorosa, encuentras caballos, encuentras carros, encuentras soldados que van vestidos para la ocasión y encuentras banderas españolas junto a banderas alemanas formando parte del escenario de una recreación que lo que hace es recordar lo que fue un hecho importante como es una batalla, pero que realmente no es algo más que un momento de una historia, que es la historia europea. esa zona hoy en día es católica o protestante, la zona alrededor de Mulder. Creo que esa zona, creo que es protestante, me suena que es protestante. Me suena, a lo mejor estoy equivocado, creo que me suena que es protestante. Aral ha puesto antes, pero es más reciente, creo, hasta hace 40 o 50 años era diferente. Supongo que se referirá al estar dividido el país a lo mejor en mitad y mitad en dos partes, ¿no? Claro, es que hay que verlo, claro, como lo que era antes con la República Democrática Alemana y con la República Federal Alemana, que era también una época que posiblemente la connotación era completamente distinta a la posterior tras la reunificación de 1989 y el sentimiento seguramente fuera distinto tanto en un lado como a otro. Ahora, si quieres intervenir,
no hay problema. Mira, está contando algo general. Sí, mi abuelo me contó una anécdota de su vida. A finales de los años 20, siendo un joven, fue con la familia a un baile, durante el cual le preguntó a una chica si quería bailar con él. Después del baile, su padre se lo recriminó fuertemente diciéndole que no volviera a sacar a una chica protestante, siendo él y su familia católica. O sea que a lo mejor pasaban también. Gracias por la anécdota. Muchas gracias, Harald. Pero es que lo que cuenta Harald, bueno, lo que cuenta Harald es muy habitual. Da igual que sea Alemania, Escocia, Inglaterra, o sea, zonas donde, Irlanda, o sea, zonas donde hay ese conflicto religioso, pues son situaciones que se producían y que posiblemente se sigan produciendo de manera minoritaria, pero que son situaciones que vienen condicionadas por una herencia. Y además, perdonadme el chiste malo, pero es que también los católicos saben protestar. Bueno, pues ¿alguien quiere preguntar algo más? Bueno, también en territorio alemán también estuvo la batalla, aparte de Nuremberg también, ¿no? Esa sí fue más, a lo mejor más importante. ¿Y hay alguna más así que nos puedas contar en territorio alemán? Ahora mismo, hombre, durante la Segunda Guerra Mundial unas cuantas. No, no, me refiero, perdona, durante la época de Carlos V, Felipe II, de esa época, o sea, estamos hablando de la época de la monarquía hispánica. Hombre, la de Ingolstadt fue, bueno, Ingolstadt es que fue un bombardeo continuo que los protestantes ejercieron, bueno, practicaron sobre las tropas del Duque de Alba, sobre las tropas imperiales durante una serie de días, pero en concreto hubo 2 o 3 días de bombardeo que fueron las baterías, los cañones, las piezas de fuego protestantes estuvieron escupiendo disparos durante horas y horas, y además en este libro que he enseñado, en el Diego de Núñez de Alba, cuenta que era continuo el bombardeo y que lo que hacían era permanecer agachados, pertrechados, viendo cómo las balas, las pelotas, las balas pasaban por encima de sus cabezas, y simplemente lo que hacían eran aguantar, porque sabían que si aguantaban y no sufrían ningún tipo de bajas, cuando tuvieran la oportunidad iban a asestar un duro golpe a las tropas protestantes. Como si fue, ¿no? Bueno, pues antes de cerrar, si alguien quiere intervenir, antes de cerrar la sesión. Me ha llamado un poco la atención. Bueno, mira, ahí hay una pregunta. Sí. Cuando visitaste la zona, ¿pudiste localizar el punto exacto del vado por el que pudieron atravesar el río? Y si puedes poner otra vez el libro. Podéis participar con vuestra voz, ¿eh? Podéis escribir en el chat o podéis participar con vuestra voz. Voy a ver si consigo no liarla. Os voy a poner una foto voy a compartir la pantalla, os voy a poner una foto para que veáis que tengo aquí una foto de... A ver. Esta es una foto, ¿la veis? Sí, sí. Esta es una foto es una foto de lo que fue el campo de batalla. Esto es un castillo, los restos del castillo todavía se pueden ver. Este es el pueblo de Müber. Este es el puente de Barcas, ¿veis? Aquí está el puente de Barcas que los protestantes están intentando deshacerse de él. Aquí están los soldados que formaron ese grupo comandado por Sancho Dávila, entre los que estaba Cristóbal de Mondragón, que buscaban hacerse con estas barcas para construir aquí ya está construido el puente, y aquí ya que está construido. Aquí está la infantería del Duque de Alba y el puente ya está construido. Aquí podéis ver las barcas ya están tendidas y por aquí está alguien pasando. El vado no lo pude ver, no pude localizarlo, pero estaba situado aproximadamente un cuarto de legua, según la medida antigua, aproximadamente en esta época. Me dijeron que era sobre 1 kilómetro al oeste de Mühlberg, y eso además es curioso porque el vado, voy a dejar de compartir pantalla. El vado era una especie de hondonada, de tal manera que en su parte central los caballos durante un breve intervalo, un par de segundos, prácticamente no tocaban suelo. Tenían que impulsarse con el movimiento de las patas, pero que rápidamente era una zona mínima, pero que rápidamente ya posaban las patas, las pezuñas sobre el terreno y salían directamente
aprovechaste una especie de pendiente que era muy repentina. El vado era una zona de unos 30, 40 metros aproximadamente de ancho y la zona por la que podían pasar era unos 2, 3 metros. Era una zona muy estrecha por donde el río no tenía profundidad prácticamente, salvo ese pequeño tramo, esa franja, y por ahí fue por donde entró la caballería. Entró la caballería porque era la única manera de poder llevar una fuente de fuerza suficiente como para intentar arrinconar al ejército de Juan Federico de Sajonia. La infantería no podía pasar por ahí porque no era espacio suficiente, un espacio material para que pudiera penetrar ese caudal de soldados. Tuvieron que esperar a que estuviera montado el puente de barcas para poder pasar al otro lado, pero sí que la caballería, por ese espacio que dejaba el vado, sí que pudo pasar y sí que pudo llegar al otro lado de la orilla. Además, si queréis, mira, os puedo compartir un vídeo, que ya que le he cogido el tranquillo a esto, de cómo es el río Elba, para que hagáis una idea de lo que era, de lo que es ahora el río Elba. Bueno, la curiosidad, aquí tenéis la curiosidad, la voy a compartir para que veáis que esto es. Aquí tenéis la Mondragón Strat, que es la calle Mondragón. Esta es la de Gruenlo. Y luego tenemos, para que veáis, esto es el río Elba cuando estuve allí. Esto es el 2 de diciembre de 2019. Imaginaos, en aquel momento la anchura del río pues posiblemente fuera de unos 15, 20 metros. Imaginaos todo esto en aquel momento, pues eso, estas orillas totalmente anegadas por el agua, esos 200, 300 pasos de distancia, la distancia como para intentar plantearte pasar de orilla a orilla te cercenaba cualquier tipo de intento, cualquier ánimo de cruzarlo. Bueno, Eduardo Marín desde Escocia ha levantado la mano. Cuando quieras, Sí, Eduardo, compañero de... una pregunta. Ahora, a la vista del cuadro ese, ¿por qué no siguió la caballería a la infantería por el por el pontón? ¿Fue por hacer un ataque envolvente o fue por alguna otra razón, por el peso? Primero porque si entraban por la parte del pontón, se encontraban con que el ejército de Juan Federico de Sajonia ya estaba en retirada. Entonces, claro, tenías que cortarle el paso adelante, y la única manera que había era aprovechar el paso que había revelado Bartel Straussmann, que estaba a 1 kilómetro más allá de donde se tendió el puente de barcas por parte de los imperiales, de tal manera que ahí abarcabas las dos partes del terreno, abarcabas la retaguardia del ejército de Juan Federico de Sajonia, por donde estaba cruzando la infantería, que la infantería tardó bastante tiempo en cruzar, porque hay que tener en cuenta que, primero, el momento en el que los soldados de Sancho Dávila se lanzan a las aguas del río aconteció sobre las 11, 12 de la mañana. Claro, primero hay que traer las barcas. Una vez que traes las barcas y las juntas con las que ya tienes que construir el puente, tienes que tender el puente. El puente, según fuentes que analizan el desarrollo cronológico de la batalla, dicen que hasta las 5 o 6 de la tarde no estuvo montado. Eso quiere decir que hasta esa hora la infantería no empezó a cruzar a la otra orilla. Entonces, ese periodo de tiempo que empleó la infantería en pasarlo, ya lo había ganado la caballería, que había utilizado el paso por el río para ganar tiempo y para perseguir lo que quedara del ejército de Juan Federico de Sajonia. Luego, posteriormente, cuando la infantería una vez ya hubiera cruzado el río, ya sí que cuando llegaron al bosque, ya que ya fue una carnicería completa, pero claro, había que pensar que hasta que se tendió el puente, el tiempo que estaban perdiendo en la construcción y en cruzarlo, ya lo estaba aprovechando la caballería por el otro lado, por el vado, para anticiparse los movimientos del ejército de Juan Federico de Sajonia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más o despedimos ya la conferencia? Vale, pues Víctor, pues muchas gracias. Héroe que habite en tu casa. Seguro que ya viviendo por Madrid, pues bueno, pues, pues los compañeros de Madrid pues a lo mejor te contactarán para a lo mejor si una conferencia. Incluso si estás por Cáceres, pues también tenemos compañeros en Cáceres, que a lo mejor se puede planificar algo. Y bueno, encantado de tenerte en Héroe de Cavite, en las conferencias. Y bueno, yo lo he vivido como una película, ¿no? Esta batalla, cuando viene algún ponente a contarnos una batalla aquí
a la sala, pues al final te metes en el papel y lo ves como esas películas que no tenemos, ¿no? Como no las tenemos, pues de momento seguimos con las conferencias. Pues muchas gracias, Víctor, y seguimos trabajando juntos. Muchísimas gracias a vosotros, Eduardo, Ángel, Matías, muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo muchísimas gracias a todos los que habéis estado pendientes y habéis asistido a esta charla. Ha sido un auténtico placer, lo he disfrutado en grande, me lo he pasado como suelo decir, como marrano en lodazal y ojalá que haya más oportunidades porque estaré encantado de poder participar cuando haya cualquier oportunidad de hacerlo. Bueno, pues Ya nos permíteme, contarás tu nuevo libro cuando proceda, a ver de qué va. Cuando proceda. No va a ir muy desencaminado de Müller. Ah, muy bien. Hasta a mí ahí puedo hablar. permíteme que te diga que, bueno, dado que te gusta, te vamos a conceder el placer de que prepares más batallas, ¿eh? O sea, y que vuelvas a, o sea, por ti, no por nosotros, por ti, por darte gusto. Muchísimas gracias. Yo encantado de poder estar con vosotros porque es una maravilla. Y ojalá que no solamente haya más actos, sino que sigamos dándole la importancia que tiene nuestra historia, que y hay que seguir ahí. Hay que mantener no solamente viva la ilusión, sino presumir y ser orgullosos de lo que tenemos, tanto para bien como para mal, pero nunca desdeñar ni olvidar lo que somos. Eso Pues es así. muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la Muchas próxima. gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos.